fuera coñas, ¿dónde están mis zapatillas? No sé, ¿dónde están las zapatillas? Las que yo me he comprado en Yo Adidas. del autobús hemos bajado todo y eran estas cosas. No, Pablo, tú has ido a recoger y a pagar. Creo que ahora mismo detrás de esa pared está habiendo una crisis muy gorda. Porque esas zapatillas yo no las he visto en ningún momento. No las llevaron a donde están nuestras cosas para cobrarlas. Qué locura. Pablo, creo que Roro no te va a cocinar en las próximas ¿Por 2 qué? semanas. Si la cocina la china que ha perdido las zapatillas, no a mí. ¿Dónde están mis zapatillas? Hace apenas unos meses parecía imposible encontrar a alguien que hablara mal de Rorro. O por lo menos poco probable. Millones de personas esperaban cada uno de sus videos, las marcas querían trabajar con ella como locas, a sus recetas, videos varios haciéndole mil cosas a Pablo acumulaban cientos de millones de reproducciones y para muchos era simplemente la chica que hacía cualquier cosa por amor. Entonces todo cambió, llegó la velada del año, la inevitable pelea del casco contra Rivers y una avalancha de acusaciones que hicieron que internet empezara a mirar a Rorro con otros ojos. Y es así como de un día para otro ya no se discutía si sus videos eran entretenidos o si estaba montada en una osla tradicional. Ahora lo que se discutía era si realmente hacía todo lo que decía hacer, si su personaje era auténtico, si muchas de las historias que se hicieron más famosas eran ciertas y lo más importante es que la polémica dejó de tratar sobre una pelea. Internet empezó a investigar absolutamente toda su carrera desde sus inicios, desde cómo había vivido su infancia, cómo había tenido su relación actual, sus recetas, hasta sus diseños, terminando con comentarios públicos que hizo años atrás. Todo esto para acabar analizando y al mismo tiempo entendiendo cómo se construyó uno de los personajes más exitosos de TikTok. Hoy a Pablo le apeteció que compráramos casa. Mucho antes de que millones de personas quisieran o no a Rorro, existía una chica llamada Rocío López Bueno, una joven extremadamente tímida a la que le costaba hablar delante de una cámara y que jamás imaginó que algún día millones de personas conocerían hasta el más mínimo detalle de su vida. Rocío nació en España, específicamente en Madrid, un 13 de agosto de 2001. Sin embargo, pasó una buena parte de su infancia lejos de allí. Cuando todavía era pequeña, su familia se trasladó a Alemania, donde sus padres intentaron abrir un restaurante de comida española. Aquella experiencia no salió como lo esperaba, pero marcó profundamente su infancia. Vivir en otro país, sobre todo Alemania, significó empezar de cero una y otra vez. Nuevos compañeros, nuevo colegio, nuevos amigos, inclusive nuevo idioma. Y repetir esto constantemente. Con el paso de los años, Rocío llegó a estudiar en alrededor de 12 colegios diferentes. Una cifra que incluso hoy sorprende cuando ella misma la cuenta. Cada mudanza suponía volver a adaptarse, volver a presentarse, volver a intentar encajar, sobre todo en círculos sociales que cuando eres muy pequeño es bastante complicado de entrar, lo que convirtió a ese proceso algo muy poco sencillo. Durante esa etapa en la tierra del bigotito chistoso sufrió bullying y episodios de xenofobia por ser española. En entrevistas ha contado que algunos compañeros le insultaban, le tiraban del pelo e incluso la perseguían al salir del colegio. Más de una vez terminó corriendo hasta su casa simplemente para evitar cruzarse con quienes la acosaban. Con el tiempo, aquella situación terminó afectando su forma de relacionarse con los demás, hasta que en un punto dejó de esforzarse por hacer amigos, no porque no quisiera, sino porque no se le daba, y sentía que tarde o temprano volvería a cambiar de ciudad o de colegio y tendría que empezar otra vez todo este proceso bastante traumático para su edad. Esa experiencia fue moldeando una personalidad mucho más reservada, pero paradójicamente la futura creadora de contenido que millones conoceríamos posteriormente y que se puso en contra de ella a una ola entera de feminismo encabezada por figuras como Abby, en realidad en sus inicios era una chica que le costó llamar la atención. En Alemania son muy xenófobos. Y el hecho de, claro, yo tenía mucho acento, al principio tenía acento español y me costaba mucho el alemán y tal, y eso como que lo veían mal, ¿sabes? Y se metían mucho conmigo. No, de hecho, a mí me han llegado a tirar del pelo, y tirarme al suelo. O sea, ¿En Alemania? En Alemania. Pero yo era una niña muy pequeña, Ajá. o sea, recuerdo como cosas muy puntuales, pero yo me acuerdo de volver a casa y que me gritaran por la calle. Cuando regresó a España, alrededor de los 12 años, las cosas tampoco mejoraron de inmediato. Volvió a sufrir episodios de acoso escolar y continuó siendo diferente al resto. Mientras muchos adolescentes salían de fiesta o ampliaban su círculo social, Rocío prefería refugiarse en sus propios intereses. Uno de ellos era los idiomas. Con el tiempo llegó a hablar español, alemán, inglés e incluso chino. Una habilidad que terminaría definiendo también su futuro académico. Cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, estudió traducción e interpretación. Su objetivo no era convertirse en una influencer
ni dedicarse a las redes sociales. Su gran sueño, como ella lo definió, era algún día poder trabajar de intérprete de conferencias para la Unión Europea, una profesión completamente alejada del TikTok. Incluso antes de hacerse famosa, llegó a trabajar como traductora, pero aunque desde afuera parecía una estudiante brillante y muy disciplinada, todavía había una batalla mucho más difícil que llevaba tiempo librando en silencio. Desde pequeña tuvo una relación complicada con la comida. Ella misma ha contado en varias entrevistas que durante su infancia tenía sobrepeso y que apenas con 12 años ya cocinaba muchas veces por su cuenta porque quería comer lo que le apeteciera. Aquellas primeras recetas estaban lejos de parecerse a la cocina que años después conquistaría internet. Pizzas para desayunar, pastas italianas, croquetas o crepas que formaban parte de una alimentación muy poco equilibrada. Con el paso de los años, esa preocupación por su físico terminó convirtiéndolo en una obsesión, desarrollando un trastorno de conducta alimentaria y llegando a atravesar una etapa anoréxica. En varias entrevistas ha explicado que hubo etapas donde consumía unas pocas de cientos de calorías al día, perdiendo muchísimo peso y llegó a rondar los 41 kilos. Lo más duro fue descubrir que incluso después de alcanzar el cuerpo que tanto perseguía, siguió siendo igual de infeliz. Desarrollé un trastorno de alimentación y estuve de los 15 hasta los 18 con anorexia. Claro, yo me veía mal y mi psicólogo me decía, pero es que tienes anorexia. Y yo, es que yo no lo veo. Claro, no me siento como que yo tenga un problema, simplemente estoy intentando adelgazar por las malas decisiones que he tomado en el pasado. Aquello le hizo comprender que el problema nunca había sido únicamente el espejo. Necesitó ayuda psicológica para empezar a reconstruir una relación sana con la comida y consigo misma. Y fue precisamente durante toda esta etapa cuando apareció uno de los personajes más importantes de toda su vida, el buen Pablo. Aunque más adelante hablaremos con detalle de su relación, la propia Rocío ha expresado que Pablo fue una pieza fundamental durante su recuperación. La animó a volver a comer con normalidad, a entrenar, a ganar fuerza y a dejar atrás poco a poco aquella obsesión que durante tanto tiempo había consumido su vida. Sin saberlo, ambos estaban construyendo el comienzo de una historia que terminaría cambiando sus realidades por completo, porque en ese momento Rocío seguía creyendo que su futuro estaba en la traducción, los idiomas o quizás y solo quizás algún día abrir un restaurante. Lo que todavía no podía imaginar era que una simple receta grabada con un iPhone y un trípode, casi por casualidad, la convertiría en uno de los mayores fenómenos que ha conocido internet. Hoy le he preguntado a mi novio que qué le apetecía comer y me ha dicho que pasta. Hay una frase que Roro ha repetido en varias entrevistas y que viendo todo lo que ocurrió después resulta casi imposible de creer. Yo jamás pensé en ser creadora de contenido, así declaró la petiza. De hecho, cuando Roro terminó la universidad seguía convencida de que su futuro estaría en la traducción y la interpretación. Las redes sociales nunca habían formado parte de su vida, pero todo cambió gracias a Pablo. Su relación tuvo un comienzo bastante común y esta fue cuando se conocieron por Tinder. Tuvieron una cita que casi no sale bien, pero digamos que la salvaron a último minuto, simplemente porque a ambos les gustaba el Minecraft y los videojuegos. Yo le conocía de vista, él me conocía a mí y de repente le veo en Tinder y veo que me ha mandado un super like. Y pues empezamos a quedar. Un desastre, pero Qué bueno. claro, me dijo, no, conozco quedamos en Sol y vamos a un sitio de tartas que está cerca. Y llegamos al sitio de las tartas, cerrado. Seguimos andando por la calle, no sabemos qué hacer. Ya como que la conversación se está apagando. Uy, y yo, Dios mío. Claro, y de repente vemos un Vips y me dice, ¿te apetecen unas tortitas? ¡Ay, sí, claro que sí, claro que sí! Hubo un momento en el que dije, bueno, pues voy a sacar las armas pesadas. Empecé a hablar de Minecraft. Pues no me digas que en un Vips y Minecraft salvó una relación porque termino este podcast, saludo y adiós, ¿eh? ¿Minecraft salvó esta relación? Minecraft ha salvado esta relación. Yo era súper rata, él era súper rata. Pero aquella no habría sido la primera vez que Rocío intentaba crear contenido. Antes de que existieran las recetas para Pablo, ya había experimentado con un estilo completamente diferente. Publicaba contenido relacionado con el gimnasio, el entrenamiento y la disciplina, mostrando una faceta bastante más enérgica de su personalidad. El problema era que con esos videos nunca consiguió el impacto que tendría después, porque cuando Rocío apareció cocinando tranquilamente desde su casa, hablando con esa voz tranquila y pausada, preparando cosas para el querido Pablo, algo hizo clic. Sin saberlo, acababa de encontrar el formato que terminaba convirtiéndola en Ror. Y como cualquier pareja, Pablo tenía comentarios sobre aquellas cosas que le apetecían comer un día. Un día podía ser hamburguesas, al otro galletas, después un pastel, y Rocío disfrutaba preparándoselas. No porque estuviera pensando en grabarlas, sino simplemente por cocinar, ya que esta había sido una de sus grandes aficiones desde niña. Con el tiempo, Pablo empezó a darse cuenta de algo. Cada vez que Rocío preparaba una receta, no se conformaba con seguir el tutorial, sino era algo un poquito
formato más intuitivo. Intentaba hacerlo ella misma, si necesitaba salsas las preparaba desde cero y tenía la obsesión de entender todo lo que hacía. Y entonces fue cuando le lanzó una idea que parecía completamente insignificante. ¿Por qué no subes tus videos a TikTok? La respuesta fue inmediata. ¿A quién le va a interesar verme cocinar? Era una reacción lógica. En ese momento TikTok estaba lleno de bailes, humor y tendencias virales. Nadie imaginaba que las chicas cocinando para su novio pudiera captar la atención de millones de personas, aunque Pablito fue visionario, porque en las tierras gringas esto ya estaba pasando. Y aunque no fuera por esto, pero quién sabe, Pablo terminó insistiendo y terminó convenciéndola. Sin cámaras profesionales, sin equipo de producción y sin ningún plan de contenido, solo con su iPhone y un trípode, nació el primer video de Rorro. Y ocurrió algo completamente inesperado. En cuestión de días, aquella publicación empezó a acumular millones de reproducciones, pues llegó a decenas de millones, hasta superar los 70 millones de visualizaciones, una cifra que muy pocos creadores de contenido alcanzan incluso después de llevar años en internet. La sorpresa fue bastante grande, no solo para quienes veían el video, también para ella, porque seguían sin entender por qué tanta gente la veía cocinar. Sin embargo, había algo diferente en sus videos. Mientras la mayoría de creadores enseñaban únicamente el resultado final, Rorro convertía cada receta en una pequeña historia. No decía simplemente hoy voy a hacer una pizza, sino le metió la clásica frase por la cual se la conoce hoy en día: hoy a Pablo le apetecía hacer pizza. Y a partir de ahí empezaba una especie de misión imposible. Si necesitaba queso lo hacía, si necesitaba pan lo horneaba, y si no tenía horno la muchacha iba a las oficinas de Regional y se hacía un horno ella misma. Me gusta tener siempre snacks en casa para poder ir picando. Así que una vez a la semana hago unos cuantos. Ahora un calor horrible y hoy no me podía dormir, así que me levanté y me preparé algo fresquito. Me apetece. Pero vi algo curioso en todo aquello, porque Rorro no era la primera persona que cocinaba en internet, ni tampoco era la única capaz de preparar recetas complicadas desde cero. Entonces, ¿por qué precisamente ella consiguió conectar tanto con la gente? Probablemente porque lo que había triunfado únicamente no era la comida, era todo lo que existía alrededor de ella: la voz tranquila, la estética de sus videos, la relación con Pablo, sobre todo esa imagen de una chica dulce y aparentemente inocente que simplemente disfrutaba haciendo cosas para la persona que quería. Rorro había conseguido convertir una receta en algo parecido a una pequeña historia de amor, y eso hizo que muchas personas no entraran únicamente para descubrir que iba a cocinar, entraban para verla a ella, y con el tiempo esa imagen terminaría siendo tan reconocible como sus propias recetas. Y algunos años después, cuando comenzaron las polémicas, precisamente esa imagen sería una de las primeras cosas que internet quiso cuestionar. Con el tiempo el público comenzó a jugar con esa idea. Los comentarios se llenaban de frases como: hoy a Pablo le apetece un castillo, hoy a Pablo le apetece un Ferrari, hoy a Pablo le apetece viajar a la luna. Y cuanto más imposible parecían las peticiones, más ganas tenía la gente de descubrir hasta dónde podía ser capaz de llegar esta muchachita. Pero había otro detalle que llamaba muchísimo la atención: su forma de hablar, su tono suave, la voz calmada, las pausas y, por qué no decirlo, un poquito chillón. La manera casi susurrada de sus videos con el tiempo se convirtió en una de las características más reconocidas del personaje de Rorro. Años después explicaría que esa forma de comunicar no surgió por casualidad. Había observado a creadores internacionales como Nara Smith y le gustaba ese tono tranquilo y pausado de contar historias. Poco a poco fue adaptándola hasta encontrar su voz propia dentro de los videos y, para sorpresa de nadie, funcionó muchísimo. Cada publicación parecía superar a la anterior, las recetas empezaron a ser cada vez más elaboradas, las marcas empezaron rápidamente a llamar a su puerta, los seguidores crecían a una velocidad difícil de explicar, y lo que había empezado como un simple experimento con su pareja empezó a transformarse en uno de los fenómenos más grandes que había visto TikTok, por lo menos en habla hispana. Lo más curioso es que mientras millones de personas comenzaron a enamorarse del personaje de Rorro, Rocío seguía siendo exactamente lo que había sido toda su vida: esa chica tímida que le seguía costando expresarse, sumado a que todavía estaba intentando comprender cómo es que un día estaba pensando que a nadie le interesaría verla cocinar, a terminar convirtiéndose en una de las creadoras con mayor crecimiento en todo internet hispano. Pero lo mejor todavía estaba por llegar. Yo estaba en un momento de... ¿qué está pasando? ¿Tú querías ser famosa? No, de pequeña sí que lo quería ser, pero por otra razón. Yo quería ser cantante. Llegó de repente esto y no sabía cómo asimilarlo. No sabía si era como una puerta para mi sueño, no sabía si simplemente era otro camino y también daba fama, aunque no sabía si la quería. Como que tuve que reajustar un poco mi cabeza para saber si realmente
estaba haciendo algo que me venía bien. Hay un momento en la carrera de casi todos los creadores de contenido que un video se les vuelve viral, pero existe otro momento mucho más difícil de alcanzar, cuando deja de importar el video y la gente empieza a entrar únicamente para verte a ti. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Rorro. Después del éxito de sus primeras recetas, su crecimiento dejó de ser algo normal. Cada publicación acumulaba millones de reproducciones, cada nuevo reto generaba miles de comentarios y la frase "hoy a Pablo le apetecía" dejó de ser simplemente el inicio de sus videos para convertirse en uno de los formatos más reconocibles de todo TikTok en español. El público ya no comentaba únicamente recetas, habían convertido la frase inicial de las aperturas de video de Rorro en un meme muy famoso, para qué decir que no. Y lo que comenzó como una broma terminó convirtiéndose en el motor de contenido, y Rorro parecía disfrutar demostrando que siempre podía ir un paso más allá. Es más, un día le vi armar una computadora. Hace un año le monté un ordenador a Pablo y justo hoy me ha dicho que su fuente no tenía suficiente potencia, así que he decidido darle una sorpresa y cambiársela por Navidad. Ya no bastaba simplemente con cocinar. Sí, preparaba una hamburguesa, también hacía el pan, el queso, las alitas, los pepinillos, todo, o sea, absolutamente todo. Pero precisamente esa obsesión por crear fue creciendo. Pronto dejó de limitarse solo a la cocina. Si Pablo necesitaba un regalo, ella también lo hacía. El video que le hace un libro también me lo comí y estuvo bastante bueno. Así comenzaron a aparecer algunos de los videos más recordados de toda su carrera. Construyó enormes regalos personalizados, ropa, preparó decoraciones enteras, incluso llegó a crear proyectos que parecían imposibles para un creador de contenido. Y cuando más imposible parecía reto, más expectativa generaba en el siguiente video. Su capacidad para convertir cualquier idea en un espectáculo hizo que su comunidad creciera a una velocidad impresionante. Y para qué decirlos, muchos envidiaban a Pablo. Ya no solo era famoso en España, su contenido empezó a consumirse prácticamente en toda Latinoamérica. Millones de personas esperaban cada nueva publicación y millones de personas esperaban con qué locura iba a salir hoy. Empresas nacionales e internacionales querían colaborar con la creadora, que parecía tener una conexión única con su audiencia, y lo más curioso es que Rorro nunca dejó de transmitir la misma sensación que había conquistado al público. No intentó convertirse en un personaje exagerado, aunque por el meme lo hacía. No perseguía las tendencias del momento. Mientras gran parte del contenido de internet llamaba la atención haciendo cada vez más ruido, ella seguía hablando con el mismo tono tranquilo, grabando en la cocina de su casa y contando pequeñas historias alrededor de cada receta, y quizás esa fue una de las claves de su éxito. En un internet cada vez más acelerado, Rorro representaba todo lo contrario. Sus videos transmitían calma, una rutina y paciencia, la sensación de que todo era posible disfrutar con las cosas hechas con tiempo. Pero precisamente esa imagen tan perfecta empezó a despertar varias preguntas. Había quienes admiraban su dedicación al detalle y había quienes comenzaron a preguntarse si todo aquello era realmente espontáneo o si detrás existía una estrategia cuidadosamente construida. Al principio eran comentarios aislados, muy pequeños comentarios que apenas hacían ruido ante millones de seguidores. Sin embargo, lo que casi nadie estaba notando en aquel momento es que aquellas primeras dudas empezaron convirtiéndose después de uno de los debates más grandes de toda su carrera, porque mientras Rorro seguía conquistando el internet también estaba empezando a fijarse de ella, pero no con los mismos ojos. Me gritan esclava, no te queremos aquí, cosas muy... Qué tremendo, ¿no? Sí, es muy raro, Pero claro, yo no estoy acostumbrada a nada de esto, porque yo llevo un mes, entonces sí que es verdad que hay gente muy amable que entiende que es medio un personaje, que realmente no vivo por y para Pablo, pero hay gente que se lo está tomando muy en serio. Estoy haciendo una receta para mi novio, no significa que las mujeres tengan que poner a cocinar, no significa que los valores tradicionales sean los mejores, ni que yo sea una ama de casa. No significa nada. Cuando más grande se hace la audiencia, más personas empiezan a interpretar tu contenido de forma completamente diferente. Para millones de seguidores, Rorro representaba cariño, dedicación y esfuerzo. Para otros, en cambio, sus videos comenzaron a abrir un debate inesperado. Muchas personas empezaron a describirla como una trat wild, un término utilizado en los países anglosajones, utilizado para referirse a las mujeres que definen un modelo tradicional de pareja, donde la mujer se dedica principalmente al hogar y al cuidado del esposo y a la familia, ideología o una forma de vivir que años atrás estaba muy marcada en Estados Unidos, sobre todo en sus mujeres, y un pensamiento que principalmente se adoptó ahí para levantar al país, como varios historiadores lo logran transmitir. Y precisamente ese rol en el que muchos querían encasillar a Rorro hizo que el debate creciera rápidamente. Había quienes aseguraban que su contenido promovía estereotipos antiguos sobre un papel que la mujer ya no tenía actualmente. Otros respondían que simplemente era una joven compartiendo una parte de su vida y que nadie debía
a decirle cómo vivir su relación. Lo curioso es que Rorro nunca se definió de esta manera. En distintas entrevistas explicó que jamás había intentado transmitir un mensaje político ni representar a algún movimiento, cosa que se ve claramente, pero a veces en internet, sobre todo en España, son muy extremistas, y simplemente ella hacía videos sobre cualquier cosa que disfrutaba hacer. También aclaró que muchas de las veces era ella quien propinaba las ideas y Pablo hacía muchas otras cosas por ella que jamás aparecían delante de cámara, que su contenido mostraba solo una pequeña parte de su relación, no su relación completa ni su vida. Sin embargo, internet ya había comenzado a convertirla en un símbolo, y cuando esto ocurre, la historia nunca te vuelve a dejar simplemente como una creadora de contenido. Como me tacharon de Tradwife desde el principio, Sí. la derecha se abanderó de mí. Entonces, como que yo ya era un símbolo para ella. Entonces, al ser yo un símbolo de la derecha, sin preguntarme siquiera, la izquierda como que reaccionó en contra mío. Entonces, vuelvo a estar yo en medio de dos bandos que se están peleando. Mientras ese debate seguía creciendo y los haters seguían apareciendo, como ya les dije anteriormente, la mismísima Abby, la cual su rol en internet es de ser una feminista hecha y derecha y con ciertas desconexiones muy grandes de la realidad. Así que mientras todo esto seguía acumulándose, Rorro decidió mantenerse fiel a la forma que siempre había trabajado. Continuó grabando con un equipo sorprendentemente sencillo. En varias entrevistas reveló que la mayoría de sus videos, pese a ya tener una fama bastante pronunciada, seguían siendo con su iPhone y con el mismo trípode con el que empezó. También explicó que prefería subir solo 2 videos por semana porque necesitaba dedicarle varios días a sus proyectos. Incluso llegó a rechazar campañas y colaboraciones para terminar algunas de las ideas que tenía en mente. No era estrategia para publicar más, era una estrategia para publicar mejor, según ella. Esa forma de trabajar quedó reflejada en algunos de sus proyectos más ambiciosos. Uno de los más recordados fue esa enorme catedral de chocolate, una idea que nació casi como una broma cuando Pablo comentó que sería increíble construir una. Lejos de reírse u olvidarlo, como te diría tu novia, maldito migajero, migajera que me estás viendo, Rorro pasó más de una semana diseñando, cocinando y montando una estructura que terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de toda su carrera. Muy chulo. Es gigante y la amo, pero no sé qué hacer con ella. Quería invitar a gente para que la destrozaran con un martillo y se la comieran, pero me da un poco de penita. ¿Vosotros qué creéis que puedo hacer con ella? Algo parecido ocurrió con otros proyectos como el libro artesanal, regalos gigantes o construcciones hechas casi por completo. Cada video reforzaba la imagen de una creadora capaz de dedicar días e incluso semanas a un solo proyecto. Pero fuera de la cocina también empezó a mostrar otra faceta que muy pocos conocían. Porque salieron artículos y todo de prensa de que yo le estaba dando comida solamente a gente blanca. Cuando la Dana golpeó con fuerza a distintas zonas de España, Rorro decidió apartarse temporalmente de las redes sociales para colaborar como voluntaria sobre el terreno. Participó en labores de ayuda, reparto de comida y apoyo a las personas afectadas. Más tarde contaría que aquella experiencia fue una de las más duras de toda su vida. Vio familias que llevaban días sin recibir ayuda, personas mayores completamente desbordadas y situaciones que terminaron provocándole un ataque de ansiedad. Durante varios días dejó a un lado el contenido, canceló compromisos profesionales y se centró únicamente en colaborar con quienes habían perdido todo. Ese episodio mostró una parte de Rorro que nunca había aparecido en TikTok. No era la creadora, el personaje, el memandante, la Tradwife que estaba conquistando España, sino simplemente la persona. Quería hacer este vídeo, pero me veo obligada a contar qué es lo que ha ocurrido. En verano, cuando me acusasteis de ser Tradwife, yo no me pronuncié porque solamente me afectaba a mí como persona. Pero ahora hay nuevas acusaciones que están afectando a otras personas dadas las circunstancias. Entonces, nosotros ahora mismo estamos con Chefs Solidarios en el campo de Levante, que es una iniciativa que hemos creado un grupo de amigos para dar de comer y cocinar para la gente de Valencia. Sin embargo, mientras unos admiraban ese compromiso, otros seguían observando cada uno de sus movimientos con una mirada muchísimo más crítica, porque cuando más crecía su influencia y sobre todo cuando más miraban a la persona, más difícil resultaba poner de acuerdo a todo el mundo. Rorro ya no era solo un influencer, se había convertido en una figura pública, y eso significaba que cualquier decisión, cualquier comentario o cualquier video podía convertirse en un motivo de debate. Aún así, había un desafío completamente diferente en este punto de su vida, uno que no tendría nada que ver con recetas, cámaras. Rorro iba a cambiar la cocina, los platos de podcast por un ring de boxeo, y nadie imaginaba hasta qué punto esta decisión terminaría cambiando su vida. Bueno, Abby contra Rorro, tenemos este tercer combate de la velada del año. Hola, buenas noches.
si alguien le hubiera dicho a Rocío unos años antes que algún día cambiaría la cocina por un ring de boxeo, probablemente se habría reído y le hubiera preguntado a Pablo qué quiere de almorzar. Después de todo, nadie la conocía por ser deportista, la conocían por cocinar, por construir regalos imposibles y por querer mucho a Pablo. Pero sobre todo la conocían por transmitir tranquilidad que contrastaba con el ritmo frenético de internet. Pero en 2025 apareció una oportunidad que muy pocos creadores rechazarían. El masón Ibai le invitaría a participar en la velada del año 5. Para cualquier influencer, esto significa mucho más que cualquier combate de boxeo. La velada se había convertido en uno de los eventos de entretenimiento más grandes del mundo hispanohablante. Millones de personas la seguían en cada edición y lo que conllevaba participar suponía meses de preparación, creación de contenido y una enorme exposición mediática, haciéndote salir por completo de tu zona de confort. Reto que Rorro aceptó sin dudarlo y lo hizo con la misma mentalidad que había mostrado durante toda su carrera. Si iba a subirse en un ring, también iba a hacerlo bien. Y cuando se supo su rival, todo el mundo ya sabía a quién iba a apoyar. Pues si bien había comentado por encima las muchas veces que Abby atacó a Rorro, nadie esperaba que esta misma se convertiría en su rival para la velada del año 5, ya que Ibai no es tonto y para hacer buen beef es bastante bueno. Así es como nacería una de las peleas que muchos esperamos de este año, ya que se podría decir que se enfrentaban dos posturas totalmente opuestas, no solo ideológicamente hablando, sino también políticamente hablando, como algunos dicen. En esto no estoy tan de acuerdo, pero se podría ver claramente como por fin Rorro le iba a partir su cara a Abby, aunque esto iba a resultar bastante difícil, ya que desde un inicio se pudo observar la diferencia de altura y envergadura que ambas poseían, pues Rorro, digamos que no mide más de 1.55, creo, y Abby llega cómodamente al 1.70. Pero esto no fue motivo para que Rorro se rindiera, y es así como después de presentar la pelea, los entrenamientos comenzaron casi de inmediato. Durante meses cambió gran parte de su rutina, las horas que antes dedicaba únicamente a cocinar y grabar empezaron a repartirse entre gimnasio, la preparación física y entrenamientos de boxeo, lo cual no era únicamente simplemente espectáculo para ella. Quería aprender de verdad y quería prepararse. Sin embargo, el camino estuvo lejos de ser sencillo. En plena preparación sufrió una lesión en el pie que llegó a hacerle pensar que no podría participar. Para sumarle, ha contado que salió del hospital llorando, convencida de que todo el esfuerzo de aquellos meses podían terminar antes de incluso subirse al ring. Afortunadamente, los médicos encontraron una alternativa que le permitió continuar con la preparación. Tuvo que adaptar muchos ejercicios, modificar parte de sus entrenamientos y recuperarse en contrarreloj. Y aunque fue difícil, ella no abandonó. Pero aquella experiencia volvió a mostrar una característica que ya habíamos visto desde un inicio. Cuando Rocío se proponía algo, lo hacía, cueste lo que le cueste. Y finalmente llegó el combate. Y más allá del resultado deportivo, pues digamos que la pelea fue un poco paupérrima, ya que la altura sí tuvo mucho que ver aquí y Rorro simplemente parecía un mini P.E.K.K.A. yendo al ataque. Lo verdaderamente importante fue la imagen que dejó. Muchos espectadores descubrieron que Rorro era completamente distinta, lejos de la cocina, lejos de las redes, y para qué no decirlo aquí también, el apoyo se notó mucho, pero muchísimo más a Rorro que a Abby, ya que esta es una persona no tan grata en ciertos círculos de España. ¿He jugado en un sparring? Jamás. O sea, al final he hecho sparring contra chicas siempre de 1,50 y me han dado de hostias. He hecho sparrings contra campeonas de Madrid, campeonas de España, campeonas de Europa, contra pros, contra amateurs. Me han dado de hostias, me han puesto a servir, he salido de sparrings llorando. Jamás me habían empujado, jamás. A mí cuando me veíais contra las cuerdas así, estaba tan enfadada. Decía, voy a esperar a que el árbitro me la quite de encima porque no estoy recibiendo golpes. Yo estaba en shock porque no sentía golpes, sentía esto. Todo el rato, ¿cómo meto manos cuando las manos están por en medio? No podía meter manos, tío. Y miraba al árbitro, y le decía, tío, no me para de empujar. Y el árbitro me decía, ya lo sé. Pero alrededor de aquella primera velada ocurrió algo que en ese momento parecía simplemente una rivalidad entre dos competidoras, y que un año después volvería a internet con un significado completamente diferente. Durante la previa del combate, Abby, la rival de Rorro, comenzaría a cuestionar públicamente la imagen ante millones de personas. Según Abby, la Rocío que aparecía fuera de los videos no simplemente se comportaba como aquella chica dulce, tranquila e inocente que todos conocían en TikTok. Llegó incluso a cuestionar su forma de hablar. Aseguraba que aquella voz aguda, pausada, que se había convertido en una de las características más reconocibles de Rorro, era exagerada delante de las cámaras, y que su personalidad cambiaba cuando sabía que la estaban grabando. También hizo referencia a que en esa faceta antigua de sus videos de gimnasio había mostrado una faceta diferente de Rocío, pero en aquel momento prácticamente nadie la quiso escuchar. Rorro atravesaba probablemente uno de los mejores momentos de popularidad y aceptación de toda su carrera. Ya, si es que en verdad yo me había conseguido hacer mi burbujita, pero la el día que grabamos
Qué puto asco de día. ¿Cómo que qué sentiste? Me vacilaba en la puta cara. Y encima la veía aún con la bota y yendo de flipada. Y es como, si vas con una bota y vas de flipada, es que muy bien lo tienes que estar haciendo. O sea, ¿de dónde sacas esa confianza? ¿No? En plan. ¿Pero eso quién? Pues. Mi adversaria, es que tiene el pie roto. ¿Ah, sí? Sí. A ver, igual es falso como el vídeo que acabas de enseñar. No, eso sí que es verdad. Pero... Ella misma contaría posteriormente que recibió una enorme cantidad de ataques durante aquellos meses y cuando finalmente consiguió derrotar a Rorro sobre el ring, algo bastante llamativo ocurrió, la abucharon. Abby había ganado el combate, pero una parte muy importante del público seguía completamente del lado de Rorro. En aquel momento sus acusaciones quedaron prácticamente enterradas, parecía simplemente otra historia surgida de una rivalidad previa a un combate y probablemente habría terminado olvidada, de no ser porque un año después internet comenzó a cuestionar exactamente algunas de las mismas cosas que Abby había señalado posteriormente. Cuando explotó la polémica en 2026, aquellos videos volvieron a circular, solo que esta vez la reacción fue diferente. Ya no se fueron en contra de Abby, ya no dijeron que simplemente estaba ragebaiteando. Personas que un año atrás la atacaron ahora tenían que darle la razón, y probablemente eso sea una de las peores cosas, darle la razón a Abby. Pero tenemos que decir que en esta ocasión la tiene. Pero más allá de todo esto, Rorro fue capaz de enfrentar un desafío físico y mental que le exigía meses de disciplina. Su participación fue bien recibida y demostró que era una creadora bastante versátil a la hora de salir de su zona de confort. Parecía un cierre perfecto para una experiencia que había comenzado con muchas dudas. Por eso, cuando meses después comenzaron a hablarse de una nueva edición, nadie se sorprendió demasiado al saber que Rorro terminaría participando. La diferencia era que ahora llegaba con experiencia, ya conocía la presión y estaba decidida a superarse. Así es como nacería su participación de la velada del año 6, donde tendría como rival a la creadora de contenido mexicana Rivers y a toda su comunidad detrás, que son los pollitos de colores que rompen mucho los huevos en ocasiones. Perdón, se lo tenía que decir. Una de las figuras más importantes del streaming en habla hispana. Sobre el papel, todo apuntaba a convertirse en uno de los mejores combates y sobre todo, uno de los más esperados. Los entrenamientos volvieron a conversar con normalidad, las dos creadoras compartían su preparación en las redes, el ambiente parecía lo habitual, pero mientras el público esperaba una gran pelea, había detalles que todavía muy pocas personas conocían. Meses antes del combate, Rorro había sido sometida a una rinoplastia. En principio, aquello parecía un asunto completamente personal. Sin embargo, esas operaciones provocaron una serie de decisiones médicas y organizativas que cambiaron por completo la conversación alrededor del combate, porque aunque Rorro acabaría ganando la pelea, muy pronto descubriríamos que el resultado sería lo menos importante de toda esta historia. Y menos, creo que habíamos llevado muy buena onda en este combate, había estado todo increíble, pero es que esto es... No, la me verdad hace que muy suena, injusto, es una injusticia muy grande y creo que no es lo correcto. Cuando digo ganó, me estoy saltando de varias cosas, porque si bien tenemos el contexto de que Rorro quiso pelear con un casco que no estaba dentro de los cascos del catálogo de la velada del año y que este fue llevado a última hora para ser revisado por la organización, Ibai lo explicó muy claramente. Había habido un error de comunicación entre todas las partes, desde el equipo de Rorro, su entrenador, Sandor Martín, que es el encargado de revisar los combates de la velada del año, hasta el mismísimo Ibai, el cual no pudo comentar a Rivers el cambio de casco, sino hasta último momento, y de la misma River, que dentro de todo es la que menos culpa tiene de no aceptar el casco de Rorro y empezar a hacer problema de esto. Aunque si quieren una opinión objetiva, más allá de la de Ibai, que se pronunció acerca de esto, también tenemos la opinión de Maravilla Martínez, ex campeón del mundo, boxeador argentino y el tercero libra por libra en su época, el cual dijo que en estas instancias de boxeo, ya no amateur sino de creadores de contenido, el casco no era una gran ventaja o prácticamente ninguna ventaja. Lo de cabezal, no se preocupen, lo de cabezal no te aporta prácticamente nada, porque los guantes son grandes, el cabezal que tenía tanto River como Rorro protegían y vamos, que a ninguno de los dos cabezales el guante podía entrar por sus aberturas. En el de Rorro, por supuesto que no, en el de River tampoco, así que no se preocupen, no es una ventaja. Cuando el combate terminó, todo parecía haberse salido bien. Rorro había ganado, había demostrado que era capaz de enfrentar un reto completamente diferente a cualquier cosa que hubiera hecho antes, pero mientras ella celebraba su victoria, el internet comenzó otra pelea, y esa no se ganaba con los puños. Todo empezó con una imagen, el casco,
Muchos espectadores comenzaron a preguntarse que si Rorro había utilizado o había tenido ventaja, pero como ya les dije anteriormente, esto y dicho por profesionales no era así. Pero pese a esto, los pollitos de colores saben mucho más, así que algunos aseguraban que había recibido un trato preferencial, otros incluso se aseguraban que la organización había favorecido a una de las competidoras y la conversación rápidamente se tornó acerca de Ibai. Durante un directo explicó que el cambio no habría sido un capricho de la organización. Meses antes, Rorro había sido sometida a una rinoplastia y los médicos habían recomendado utilizar una protección especial para minimizar cualquier riesgo durante el combate. Ibai insistió en que la decisión había sido tomada siguiendo criterios médicos y que ambos equipos conocían la situación. Más tarde incluso hicieron públicas explicaciones relacionadas con el proceso médico. Rorro me informó que se había operado la nariz, pero no me dijo que necesitaba un casco nuevo ni nada. No, es que no me dijo ni eso a mí personalmente. A mí lo que me dijo es que tenía un problema de espalda, entonces ese problema de espalda se lo tenía que mirar tal y cual, y que si estaba ok de la espalda podía pelear en la velada. Bueno, pues se miró la espalda la tenía ok, nos confirmó el combate se cerró, perfecto, tal, perfecto, chao, perfecto. Bien, entonces lo que ocurre es que yo tengo un equipo deportivo contratado, ¿vale? Llevado por Sandor Martín, un equipo deportivo, un equipo de profesionales de boxeo que eligen el casco, los guantes, la protección del pecho, la protección de los huevos, los pantalones, las botas. Yo, amigos, ahí no puedo entrar en nada. Yo no tengo conocimientos de boxeo como para decidir las onzas, los cascos. Yo no tengo conocimientos. La historia que en teoría ha ocurrido, porque a mí, repito, no me ha llegado, o sea, a mí todavía no me lo han dicho, es que Rorro informó a nuestro equipo de que debía pelear con un casco especial porque se había operado la nariz y lo que contó que si se la vuelven a romper le revientan tal y cual. Aquí ha habido un problema de comunicación grave con el equipo deportivo y yo, porque a mí esta información no me llega. Yo se lo dije a Rivers, yo le dije, a ver, si yo desde un primer momento sé que Rorro no puede recibir golpes en la nariz, vosotros no os creéis que hubiésemos cambiado de rival. Si desde un primer momento a mí me dicen no puede recibir golpes en la nariz. Yo creo que Rorro lo que dijo no es no puedo pelear en la velada. Lo que dijo es yo necesito un casco especial, ¿vale? Un casco especial para proteger mi nariz. Bueno, entonces ahí yo entiendo que lo que hizo Sandor y su equipo, que aquí se equivocan todos, Esto no te estoy diciendo que sea culpa de Rorro, ni mucho menos, Aquí culpables somos todos, yo el primero, que es mi evento, también te digo, O sea, no es esto, yo soy muy bueno, me encantan las pollas, la culpa es del resto. No, la culpa también es mía, que es mi evento, también te lo digo. Sobre el papel, aquello parecía suficiente para cerrar la polémica, pero causó lo contrario, porque internet dejó de hablar del casco de Rorro y empezó a hablar de la mismísima Rorro, pero más allá de Rocío, como si aquella discusión habría abierto una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. De repente, miles de personas comenzaron a revisar toda su carrera, ya no analizaban únicamente el combate, analizaban absolutamente todo. Uno de los primeros temas que volvió a aparecer fue su forma de hablar. Durante meses su voz pausada había sido la característica más reconocible de sus videos. Sin embargo, ahora algunos usuarios empezaron a asegurar que aquella voz era completamente fingida, cosa que Rorro siempre había dicho, pues esta decía que sí, en ocasiones hacía más aguda su voz cuando leía los guiones en voz en off para sus videos. Las comparaciones con las entrevistas más antiguas comenzaron a multiplicarse. Rorro respondió que nunca había intentado engañar a nadie, y si bien lo de la voz es tema antiguo, lo que no fue tema antiguo ni para dejar aparte son las contestaciones que tuvo River acerca de toda la situación sobre el casco Rorro y sobre todo las declaraciones de Sandor Martín, el cual se pronunció después de Ibai, aclarando las fechas, opciones de cascos y todo lo que rodeó a esta polémica. Ronnie y Oscar, mi fisio, el chiquitín, ven la careta de Rorro. O sea, ven la careta que está ahí y dicen, ¿qué pedo con esto, güey? O sea, ¿qué pedo con eso? Y ahí se acerca Sandor a decirles que esa es la careta que iba a usar Rorro. Estamos hablando que esto es a 24 horas de la pelea, ¿ok? A horas del directo, del pesaje. Y yo dije, es broma, güey. O sea, yo dije, ¿es broma? ¿O algo está pasando? ¿O es como, o están intentando usarla, pero pues no lo van a permitir, ¿no? O sea, no lo van a permitir. Habla Ronnie con el entrenador de Rorro. Ellos tenían su postura, que sin ese casco no se iba a subir, y nosotros teníamos la postura de que con ese casco yo no me iba a subir tampoco. O sea, si hay algo. Esto a horas de pelear, después de haber estado meses preparándote física y mentalmente, de haber invertido tanto tiempo, dinero, esfuerzo, a horas de pelear me entero de que mi contrincante va con otro tipo de careta que parece, perdónenme, pero un casco para pelear guerras, güey, ¿ok? Yo aquí dije, mira, se va a arreglar, no creo que me la hagan dos veces. Faltó mencionar que el equipo de Rorro, cuando habló con Ronnie,
mencionaba que por contrato Rorro tenía que usar ese casco especial. Entonces nos hicieron pensar que por contrato ella tenía que usar eso, lo cual no era cierto, no era cierto. Ibai después nos dijo que no, que tiene un contrato como todos para usar las caretas que te da la velada. Y lo dijo Ibai. Viene Rorro a decirme que diga que estoy conforme, que pienso que es justo, que porque le están diciendo que no es justo, ¿ok? Y yo le dije, Rorro, a ver, para empezar, tranquila, no pasa nada, o sea, y está grabado, o sea, y le dije, tranquila, o sea, no es momento de estar leyendo cosas, peleamos en nada de tiempo, las cosas que me acaban de hacer a mí, de verdad, o sea, no, es que no puedo yo mentir, no puedo yo salir a decir, sí, estoy bien, y yo, güey, madre y yo, o sea, creo que nunca fueron empáticos conmigo en ningún sentido, pero en ningún sentido. Así que en medio de las declaraciones de Sandro Martín, donde echaba bastante de la culpa al equipo de Rorro, y de las mismas declaraciones de Rivers, donde dejaba en muy mal lugar a todo el equipo de la streamer española, esta mismo tendría que salir a responder acerca de todas las acusaciones y todo lo que se estaba gestando alrededor de ella. El casco que yo utilicé en el combate fue el que visteis en el pesaje, pero modificado. Las modificaciones las hizo el equipo de la velada en función a los cambios que quería hacer el equipo rival. Era un casco de pómulo con una careta encima, entonces lo que hicieron fue quitar la parte inferior de la careta, subirla para crear una barra y luego acolchar toda la parte delantera, y aunque querían quitar al principio la parte de la barbilla, luego se dieron cuenta que por problemas estructurales y de integridad del casco no se podía. ¿Qué pasó? Que al modificarlo y acolchar la parte delantera sobresalía mucho más que el mío y para ella era más fácil darme. Y también me quitó bastante visibilidad. Imaginaros si me quitó visibilidad que ni siquiera... Además que sobre este tema ya han salido boxeadores profesionales a hablar de ello, como Maravilla Martínez, también han salido entrenadores a explicar que el casco no te da ningún tipo de ventaja competitiva. No os fiéis de mí, fiaros de ellos, que son los que llevan toda la vida dedicándose a este deporte. Y si diera algún tipo de ventaja, el equipo de la velada, que son profesionales del boxeo, y el equipo médico que forma parte de la Federación Española de Boxeo también, no me habrían dejado subirme. Algo muy importante es que esto en ningún momento ha sido un secreto. Yo lo he dicho desde el principio. Se lo dije tanto al principio a la organización como os lo dije a vosotros en mis vídeos. Llevo tiempo entrenando con ese casco, incluso con otro que era muchísimo peor porque visualmente era muy impactante, era como una jaula. Ha salido en un montón de vídeos de YouTube, en un montón de cuentas de clips de TikTok. Nadie nunca ha dicho nada hasta el día del pesaje. Desde prácticamente el inicio de la preparación, cuando yo me di cuenta de que el casco de barra no me servía, yo dije por redes que iba a utilizar otro casco. Y luego se me vio con esos cascos entrenando, en plan todo el mundo podía verlo. Y si alguien tenía que comunicarle ese cambio de casco al equipo rival, ese era el equipo de la velada. Insisto que cualquier persona que haya visto mínimamente mi preparación ya ha visto ese casco 1000 veces. La organización me vetó mi primer casco, que era el que os he contado que era de jaula, porque visualmente era demasiado agresivo. Y me dijeron a finales de junio, principios de julio, que les pasara un nuevo modelo para brandear. Así que ellos sí que sabían con un mes de antelación el tipo de modelo de casco que yo iba a utilizar. Otra cosa es cuando se envió para brandearlo, pero saberlo lo sabían. Y se le podría haber notificado con tiempo para ver si había algún problema por su parte y haberlo solucionado bien. Y así fueron pasando los días entre declaraciones cruzadas, échame a mí la culpa, te echo a ti la culpa por esto, que el casco sí, que el casco no. Fueron apareciendo distintas opiniones, que si bien se podría determinar que el equipo de Rorro tuvo un mal actuar a la hora de comunicar el cambio de casco al equipo de Rivers, al fin y al cabo no terminaba influenciando, porque sí, muchos expertos en combates salieron a seguir diciendo que el casco no tenía mucho que ver en estas instancias de boxeo. Y si bien esta polémica parecería que con los días se estaba llegando a apagar, eso simplemente era el inicio de todo, ya que poco después otra creadora de contenido apareció. Este video es generado el 17 de enero del 2022. Un día antes seguramente yo grabé y lo edité, y ese video es de los pocos, por no decir casi inexistentes, que aún conservo. Hoy le pregunté a mi hermano lo que le apetecía comer, pues no lo veo ya hace algunos años y me ha dicho que le gustaría una pasta. Pero la historia que contó Galit era bastante más extraña de lo que parecía al principio. Según un testimonio, ella llevaba creando contenido desde 2018, mucho antes de que Rorro alcanzara la fama, publicando recetas, maquillaje, story times y pequeños momentos de su vida cotidiana. Y entre los pocos videos antiguos que todavía conserva apareció uno que parecía bastante llamativo. Había sido publicado el 22 de enero del 2022 y comenzaba diciendo: hoy le pregunté
conté a mi hermano lo que le apetecía comer. A partir de ahí preparó una receta para él mientras narraba todo el proceso con una voz tranquila y pausada. Evidentemente, que dos creadores tengan el mismo gancho y aparezcan cocinando no directamente es una copia de la otra, pero vi un detalle que hacía que toda esta historia fuera mucho más curiosa. Galit había conocido a Pablo brevemente años atrás a través de Tinder. Según ella misma explicó, nunca fueron pareja, nunca llegaron a verse personalmente y apenas conversaron durante un par de días antes de seguirse mutuamente en redes. Por esa misma época conocí a una persona a la que le vamos a llamar P. Ustedes saben de quién hablo. Lo conocí por Tinder, nunca fuimos amigos, nunca fuimos pareja y nunca tuvimos nada sentimental. Simplemente conversamos durante 2 días en los cuales él me pidió mis redes sociales, me siguió y yo le devolví el follow. Simplemente ahí quedó y cada quien siguió con sus vidas. Tiempo después, cuando Pablo ya estaba con Rocío, Galit aseguró que comenzó a notar que Rorro aparecía constantemente entre las primeras personas que observaban sus historias de Instagram y posteriormente empezó a aparecer comentarios desagradables de perfiles que relacionaban a Rorro con ella. Entre las capturas que mostró había burlas hacia su contenido e incluso comentarios ofensivos relacionados con Ecuador y su comida. Eso sí, la propia Galit reconoció algo muy importante: no podía demostrar quién estaba físicamente detrás de cada uno de esos comentarios. Por eso decidió mostrar todo lo que había conservado y dejando a cada persona sacar sus propias conclusiones. Una persona empieza a aparecer constantemente en mis redes. Con el paso del tiempo empecé a notar que había una chica que aparecía muy seguido entre las primeras personas que veían mis historias de Instagram. Si algunos los recuerdan, antes Instagram te indicaba durante todo tu listado que la persona como que te scrolleaba más o que estaba viendo más tu contenido, te aparecía como de los primeritos. Esta chica, Ere, aparecía dentro de mis historias como de las primeras siempre. A cualquier hora que yo publicara, siempre ella aparecía. Para esto hay que dejar claro, yo no sabía quién era, ella no era famosa, nunca habíamos tratado ni conversado hasta ese entonces. Scrolleando normalmente entre las historias de las personas a las que yo seguía, pues descubro en una historia de P que justamente su pareja era Ere. Y entendí que esa chica era la misma persona que llevaba tiempo viendo mi contenido. No me hizo nada extraño, lo vi como algo cotidiano. Hasta ese momento nunca habíamos hablado, nunca habíamos tenido un inconveniente y yo seguía haciendo mi vida normalmente. Tiempo después recibí mensajes desde un perfil que hoy aparece eliminado. Al principio me hacían preguntas sobre si conocía a P. Yo respondí con tranquilidad que no entendía de qué me hablaban y que no tenía nada que decir. Después el tono cambió, empezaron mensajes desagradables y ofensivos y con el tiempo perdí gran parte de esas conversaciones y esa cuenta también tiempo después que yo no le di una respuesta fue eliminada o desapareció. Para esto también encontré 3 capturas de videos míos antiguos donde aparecen comentarios ofensivos de Ere dirigidos hacia mí como frases como: Pero su historia todavía tenía otro capítulo. En junio de 2024, Galit perdió su cuenta de TikTok después de una denuncia por suplantación de identidad. La plataforma nunca le reveló quién había realizado aquella denuncia y tampoco pudo demostrar que Rorro tuviera absolutamente nada que ver con esa eliminación. Sin embargo, cuando intentó comenzar nuevamente redes, aseguró haber descubierto algo bastante difícil de explicar. Según su versión, algunas de sus nuevas cuentas ya estaban bloqueadas por Rorro. Incluso cuando Galit pensó que Rocío no debía conocer de su existencia, nunca consiguió averiguar cómo habría ocurrido ello, pero toda la experiencia terminó afectándola hasta el punto de cambiar su propia forma de crear contenido, modificó su estética, su manera de hablar e incluso comenzó a utilizar elementos diferentes en sus recetas, porque según contó, quería alejarse de cualquier comparación. Durante años decidió no contar públicamente la historia, hasta que pues llegó la funa, y cuando todos te funan, obviamente van a salir tus pequeños trastavideos del pasado a querer acabar contigo, como todas las funas ha pasado, y esta no es la única. Poco tiempo después, mi cuenta de TikTok fue eliminada por una denuncia de suplantación de identidad. Esto sucedió a mediados del mes de junio. Fue uno de los momentos más difíciles que viví como creadora. No por los seguidores, no por los números. Perdí años de trabajo, perdí recuerdos y perdí mucho contenido que para mí era valioso. Los pocos que hoy conservo existen porque estaban guardados en otros dispositivos o porque mi hermano lo guardó porque fue un detalle para él. La plataforma nunca me informó quién hizo esta denuncia y tampoco me dio una manera de recuperar. Después de perder mi cuenta, entré a Instagram por curiosidad y como un sexto sentido de mujer y descubrí que el perfil de R, que en ese momento estaba teniendo tanto despegue y que ella no tenía ese perfil de Instagram mío, me tenía bloqueada. Eso me sorprendió mucho. Busqué el perfil de P, casi digo el nombre, y él no me tenía bloqueado. De hecho, yo en ese momento fui quien decidió bloquearlo.
De hecho, se puede ver entre mis perfiles de esa cuenta actual, es de los primeros perfiles que yo bloqueé, está en el tercer lugar. Para esto los pongo en contexto. Yo utilizaba 2 cuentas. Una que era donde recibía todo el hate de esta persona y yo decidí bloquearla y se suponía que ella ya no tenía en esa cuenta mi contacto. Hice una publicación en una historia que me iba a migrar a otra cuenta de Instagram, la cual ella no podía saber. Por eso, cuando ya hay el boom, yo voy a mi Instagram actual y justamente la busco porque nunca me aparecía el contenido de esta persona. Sí estaba en todos lados muy viralizado, pero el perfil a mí como netamente de ella no me aparecía hasta que la busco y me tenía bloqueada en la cuenta nueva mía, que ella se suponía no debía conocer. Y ahí no termina lo extraño. Días después yo hice una publicación en mis historias de Instagram solicitando a mis seguidores que vayan a seguirme a una nueva cuenta de TikTok que tuve que crear porque definitivamente no me la iban a devolver la anterior. Para esto ella me tenía bloqueada y yo por si acaso bloqueé a P. Se supone que en ninguna parte podía ver la información del otro. Cuando creé esta nueva página de TikTok y como en ese momento aparecía y aparecía y aparecía, evidentemente también la busqué y para eso ella me tenía bloqueada en la nueva cuenta de TikTok. ¿Pudo ver mi información de alguna otra cuenta? No lo sé, pero hubieron muchas cosas que de verdad me hicieron cuestionarme y preguntarme mucho. Y actualización de último momento, ya casi cuando tenía editado este video, salió una información en las últimas horas por el mismo Javi Hoyos, gracias a un TikTok de un podcast donde se le menciona a Rorro, pudimos encontrar que cuando tú le das clic al nombre de Rorro, te lleva el perfil de Gali Arit, y esto tendría mucho sentido, ya que si esta chica tenía antes este nombre de Rorro fingiendo ser la misma Rorro, pero desde una cuenta fake, haría mucha coherencia a las denuncias de suplantación de identidad por la cual le tiraron su cuenta de TikTok anterior que había mencionado. Así que posteriormente la ecuatoriana, y a veces uno dice que compatriotas tenemos, saldría con un comunicado y un directo de TikTok mencionar acerca del tema y pues como ya estoy cansado de buscar información de Rorro, le copiaré íntegra y finamente al tío Shure. Pido unas disculpas, pero no me arrepiento. Gali Tari antes se llamaba Rorro. Estáis flipando, ¿verdad? Esta prueba además no es una captura de pantalla, no es un vídeo, lo podéis comprobar todos vosotros ahora mismo. Si entráis en esta cuenta de Fútbol 1 Eros, un vídeo subido el 24 de julio del 2024, y presionáis sobre Rorro, os encontraréis que os redirige al perfil de Gali Tari. ¿Esto cómo se explica? Pues porque ya antes el nombre de usuario que tenía era Rorro. ¿Por qué Gali Tari antes se llamaba Rorro? Es algo que ahora mismo podéis comprobar todos vosotros. Entiendo que Fútbol Negros cuando publicó en su día este vídeo se equivocó al etiquetar a Rorro, etiquetó a una Rorro fake que era Gali Tari. ¿Qué contenido subía ella en ese canal que se llamaba Rorro? Porque recordemos que en esta cuenta de Gali Tari ella comienza a subir vídeos a finales de 2024. Por lo tanto, hasta julio de 2024 que estaba subiendo. ¿Por qué se llamaba Rorro? ¿Era una cuenta fan de Rorro que resubía el contenido de Rorro? ¿De ahí las denuncias por suplantación de identidad? ¿Por qué Gali Tari se llamaba Rorro? La cuenta de Instagram está hackeada, ya no puedo ingresar y al parecer ya no hay nada, o eso se ve. La cuenta de TikTok la utilicé hasta la mañana, hice de hecho algunas publicaciones en las historias. Ay, Dios mío. Y lamentablemente, ay Dios mío, yo me encontraba en mi trabajo con mi rutina normal, haciendo mis actividades normales, atendiendo clientes, porque justamente mi trabajo es de brindar. Bueno, eso no es necesario explicar, pero yo estaba ocupada. Yo no estoy dedicada a eso, ni siquiera estaba pendiente de que ya estaba cansada. Yo creo que con lo que les comenté el día de ayer, ustedes pudieron darse cuenta, yo ya estaba cansada. Y por esto mismo, al ver todo lo que estaba ocurriendo alrededor de Rorro, decidió que había llegado el momento de hablar. Es entonces cuando este video se hizo viral en cuestión de horas, millones de personas comenzaron a compartirlo, pero pese a esto, sin embargo, también aparecieron quienes pidieron prudencia. Muchos señalaron que varias de las afirmaciones necesitaban pruebas adicionales y que no todo podía darse por cierto únicamente por salir en un video. Rorro respondió negando
conocer personalmente a Galitari y aseguró que nunca había construido su persona a partir de ella. Explicó que una de sus principales inspiraciones creativas había sido la creadora estadounidense Nara Smith, algo que de hecho ya había mencionado en entrevistas anteriores, como se los dije, y la discusión quedó abierta. Había dos versiones completamente distintas y, como ocurre tantas veces en internet, cada persona terminó creyendo lo que consideró más conveniente, pero la investigación colectiva no terminó ahí. Mientras unos debatían sobre Galitari, otros empezaron a revisar antiguos videos y proyectos de Rorro. Algunos cuestionaban si determinadas construcciones, diseños, trabajos o recetas realmente los hizo ella. Otros discutían hasta el punto de decir que algunas de sus ideas no eran originales, y si bien tienen razón en esto, porque qué ideas original a día de hoy en internet, lo que sí tenían bastante pruebas contundentes es que ciertas habilidades o delirios de Rorro, llámenle como quieran, sí eran bastante cuestionables sobre su proceder, o sea, si los hizo ella. Como podemos ver en un video cuando ella dice haber hecho pasta casera y realmente se ve una pasta del Mercadona, o como cuando ella asegura que aprendió a soldar rápido y es así como se armó su ring. Y no, señores, de alguien que quiera aprender a soldar algún día, les digo que aprender a soldar es un poco complicado. Si es que quieres soldar bien, ¿no? Si quieres hacer cualquier cosa, lo sacas en unos cuantos días. Es así como empezaron a reaparecer proyectos como la Catedral de Chocolate, distintos diseños y colaboraciones pasadas, y uno de los casos que más empezó a circular estaba relacionado con CeraVe y la velada, específicamente en su última entrega. En uno de esos videos, Rorro contaba que la marca le había encargado preparar los trajes para su squad, y el video parecía mostrar precisamente eso. Rorro explica cómo había pensado los diseños, enseñaba las telas, hablaba de los patrones y aparecía cosiendo diferentes partes de las prendas hasta que finalmente mostrar los terminados. Pero después apareció otra versión. Desde un taller se afirmó públicamente que aquellos trajes habían salido de ahí, y aquello abrió otra discusión mucho más complicada, porque evidentemente no había nada de malo en trabajar de la mano con diseñadores, costureros o cualquier otra profesión para realizar los proyectos de semejante tamaño. La pregunta empezó a hacerse en otra manera. El video había dejado suficientemente claro quién había realizado realmente cada parte del trabajo. Si nos ponemos a revisar las redes, nos encontramos con el video de la verdadera creadora, la cual explicó el paso por paso y desde hace varias semanas cómo había creado todos los logos, diseños y personajes de la velada del año, la aparición o la entrada de Rorro. El año pasado, Alsa me dio un Rorro Bus para llevar a todo mi equipo a Sevilla. Este año también lo voy a tener, así que ayer me pasé toda la tarde diseñándolo. Acompáñame a la velada siendo la diseñadora del Team Rorro. Y aquí estoy yo, presumiendo un poquito de mi diseño. Lo que llevó a que la sensación sea bastante extraña. Parecería que internet hubiera decidido revisar toda su carrera desde el principio, casi como si cada video público durante años estuviera siendo sometido a una auditoría pública. Entonces apareció otra polémica. Usuarios rescataron un comentario que Rorro había publicado cuando tenía 16 años. En él se burlaba de Perú, siguiendo el meme que circulaba en aquella época y hasta el día de hoy cerca de los peruanos. La captura volvió a hacerse viral, las críticas llegaron especialmente desde Latinoamérica, y días después Rorro publicó un comunicado, pidió disculpas, explicó que el comentario pertenecía a una etapa en la que ella era una adolescente y aseguró que no le representaba en absoluto la persona que se había convertido. También recordó que con los años había expresado públicamente su admiración por Perú, especialmente por su gastronomía y por el cariño que siempre había demostrado el público peruano. Para algunos las disculpas fueron suficientes, para otros llegaron demasiado tarde, y pues ya conocemos a ciertos peruanitos, ¿no? Y mientras unas polémicas todavía seguían abiertas, comenzaron a aparecer otras mucho más delicadas. Rumores sobre su vida privada, su supuesta infidelidad, muy supuesta entre comillas, señores, aquí hay que hablar con cuidado, teorías construidas a partir de fotografías, fondos de pantallas y publicaciones en redes sociales. Pero cuando parecía que ya habían revisado prácticamente todo sobre Rorro, la polémica cruzó una frontera completamente diferente: su relación con Pablo. Y eso tenía un peso especial, porque Pablo ya no era simplemente el novio de Rorro, había estado ahí presente prácticamente desde los comienzos de su historia. Fue una persona importante durante la etapa complicada de su vida, estuvo a su lado antes de la fama y sobre todo terminó convirtiéndose sin querer en una pieza fundamental del personaje que conquistó TikTok. Después de todo, millones de personas habían conocido a Rorro precisamente por su frase: hoy a Pablo le apetecía. Durante años buena parte de su contenido se construyó alrededor de ambos. Por eso, cuando comenzaron a circular rumores sobre una posible infidelidad de parte de Rorro, todo explotó, y esto empezó a partir de una serie de imágenes relacionadas con su entrenador de boxeo, la persona
persona que había acompañado durante una buena etapa de su participación en la velada. Usuarios comenzaron a compartir fotografías donde Rorro parecía muy cercana a él, pero hubo una imagen en particular que terminó provocando prácticamente toda la conversación. En un video donde estaban peinando a Rorro, algunos usuarios se fijaron en el pequeño detalle que aparecía en su fondo de pantalla. En él podría verse una fotografía de Rorro abrazando a su entrenador, y según comenzó a circular posteriormente en redes, también se había visto una imagen similar utilizada como fondo de pantalla por él. Eso fue suficiente para que internet comenzara a construir una historia alrededor de ambos. Las comparaciones aparecían inmediatamente, las fotos de Rorro abrazando a Pablo frente a las fotografías abrazando a su entrenador, capturas, videos y sobre todo memes comenzaron a circular e inundar redes sociales. Incluso Pablo terminó recibiendo mensajes y bromas relacionadas con esta supuesta infidelidad. La frase que durante años había acompañado los videos de Rorro terminó convirtiéndose en la burla. ¡Ay, a Pablo le apetecía ser engañado! El rumor creció tanto que dejó de circular únicamente en usuarios de Twitter. Algunas cuentas y portales comenzaron a recoger estas especulaciones sobre una posible relación entre Rorro y su entrenador, haciendo una campaña mediática sobre la misma. Es más, el mismísimo Javi Hoyos, el supuesto rey del salseo, tuvo que salir a hablar de esto. Y precisamente por eso este episodio resulta tan importante dentro de toda la historia, porque para entonces la polémica ya no se trataba simplemente de un cast o de su personalidad o la originalidad de sus ideas, se trataba de la totalidad de su vida, pues internet ya había entrado directamente en su relación personal. La persona alrededor de la cual había nacido una parte del personaje también estaba involucrada, y quizás ese fue el momento en donde quedó más claro que una funa había llegado demasiado lejos. Ahora también se estaba cuestionando lo que pasaba detrás de las cámaras. Para entonces la polémica había llegado a un punto donde internet comenzó prácticamente a investigar todo acerca de Rorro. Incluso surgieron videos antiguos, capturas viejas de cuentas, fotografías y perfiles de LinkedIn que nadie conocía hasta día de hoy. A diferencia de las críticas anteriores, aquellas afirmaciones nunca llegaron a estar respaldadas por pruebas concluyentes, pero eso no impidió que se difundiera a una velocidad enorme. Fue quizás el momento más duro de toda la crisis. La conversación ya no giraba alrededor de su contenido, ni siquiera alrededor de las decisiones como creadora de contenido. Había pasado en centrarse en hablar de su vida personal, y eso era algo completamente distinto de afrontar. Con el paso de los días, el impacto empezó a reflejarse también en las cifras. Rorro perdió cientos de miles de seguidores, las críticas ocupaban buena parte de los comentarios de sus publicaciones, y lo que había comenzado como una de las discusiones sobre el casco de su combate se había transformado en una de las mayores crisis de imagen que había vivido una creadora de contenido en internet hispano, por lo menos recientemente. Pero quizás lo más llamativo de toda esta historia es que no fue ninguna acusación particular, fue comprobar la velocidad con la que cambió la percepción del público. Durante años, millones de personas habían visto a Rorro como una de las creadoras más queridas de internet, y bastó unos pocos días para que muchos empezaran a cuestionar absolutamente todo lo que creían de ella, y esa era una batalla mucho más difícil de ganar que cualquier combate sobre un ring. Así que la pregunta que nos queda es: ¿quién realmente es Rorro? Después de todo lo que ocurrió, queda una pregunta que probablemente nunca tendrá una respuesta única. ¿Quién es Rorro? La chica que pasó su infancia constantemente cambiando de colegios hasta encontrar un lugar al que pertenecer, la estudiante de traducción e interpretación que soñaba con trabajar en la Unión Europea, o la creadora capaz de convertir una simple receta en uno de los fenómenos más grandes que internet ha visto. Quizá la respuesta sea mucho más sencilla: todas ellas son la misma persona, porque aunque muchas veces internet olvida que detrás de la pantalla existe alguien de carne y hueso con sentimientos, Rorro nunca dejó de ser Rocío López Bueno, una chica que comenzó grabando videos con su celular, un trípode y la idea de complacer a su novio, y que, casi sin darse cuenta, terminó construyendo un imperio y una comunidad de millones de personas. Su historia también dejó algo muy curioso. Durante mucho tiempo la conversación giró alrededor de todo lo que era capaz de hacer. Cada semana aparecía un nuevo reto, una receta, un nuevo proyecto casi imposible, y millones de personas esperaban descubrir con qué volvería a sorprender. Pero después de la velada, la conversación cambió por completo. Internet dejó de preguntarse qué podría construir y empezó a preguntarse quién era realmente la persona detrás de esos videos. Algunas acusaciones encontraron respuestas y otras siguen siendo motivo de debate, aunque otras simplemente nunca llegaron a demostrarse, y Rorro todavía no se ha pronunciado acerca de ello, porque en medio de toda esta cancelación masiva, no todas las acusaciones tienen el mismo peso, no todos terminan convirtiéndose en hechos, y todos
todas requieren el paso del tiempo para saber en qué lugar la dejan. Lo que sí parece indiscutible es que la confianza que una vez unió a millones de personas alrededor de Rorro cambió profundamente, y recuperar algo así suele ser mucho más difícil que conseguir millones de reproducciones. A día de hoy, mientras algunos siguen viéndola como una de las creadoras más creativas de internet, otros continúan observando cada uno de sus movimientos para volverla a criticar. Probablemente esa división la acompañará durante un tiempo, pero más allá de estar de acuerdo o no con ella, su historia refleja algo que ocurre cada vez con más frecuencia en internet. Hoy, un creador puede pasar años construyendo su imagen pública y basta unos pocos días o unos tweets mal tirados en su pasado para que empiecen a cuestionar toda su carrera, porque internet tiene la enorme capacidad de crear ídolos, idealizar personas, pero también una enorme facilidad para convertirlos en objeto de juicio público. Quizás por eso la historia de Rorro nunca trató únicamente de las recetas, ni el boxeo, ni siquiera sus polémicas o supuestas infidelidades. Trató de lo difícil que resulta seguir siendo la misma persona cuando millones de desconocidos sienten que te conocen, y de cómo en la era de las redes sociales la línea que separa a la persona del personaje puede llegar a ser tan fina que basta solo un acontecimiento para que todo el mundo empiece a preguntarse dónde terminó uno y dónde empieza el otro. Al final, cada persona sacará sus propias conclusiones sobre Rorro. Algunos creerán que fue juzgada con demasiada dureza para las 2 o 3 cosas mal que ha hecho, otros pensarán que las críticas eran inevitables, pero quizás la pregunta más interesante no sea si Rorro cambió. Quizás la pregunta mucho más prudente y sobre todo coherente a la realidad sería: ¿cambió Rorro o simplemente cambió la forma que internet decidió mirarla?